por la variable elevado a la n menos 1. Esta es la regla fundamental de las derivadas. Regla fundamental de las derivadas. Entonces, consiste en coger el exponente y poner a multiplicar, y al exponente le restamos 1. ¿Ya? Explica, aquí tenemos, ¿no? La derivada de menos 5x al cubo. El 3 multiplicamos por el 5 y restamos al exponente 1. Nos queda menos 15x al cuadrado. La derivada de 9x a la quinta. Multiplicamos 5 por 9, se hace 45 y restamos 1. 45x a la cuarta. La derivada de menos 4x a la menos 2. Aquí se hace la ley de los signos. Menos por menos, más. 4 por 2, 8. Aquí como es menos 2 y menos 1, se hace a la menos 3. Hay una regla 3, que cuando tenemos la derivada de varios sumandos, es decir, la derivada de h más la derivada de q más la derivada de f, por decir ya. Ahí lo que aplicamos es la derivada a cada sumando, aplicando la regla 2. Por ejemplo, la derivada de x al cubo más 8x al cuadrado. ¿A qué es igual? Aquí, 3x al cuadrado más 2 por 8, 16x, porque restamos 1, ¿no? Y así vamos aplicando a cada uno, ¿no? Ahora aquí tenemos el ejemplo 5. Perdón, el ejercicio 5. De la página 95. Este ya viene a ser parte del deber, pero vamos a hacer ahorita, vamos a revisarlo. Para aplicar la derivada, hay que... Entonces, en el primero, ¿cuánto me quedará? A ver, vayan dictándome. En el literal A, ¿cuánto me quedará? Aplicando la regla. Señorita Luzuriaga. A ver, señor Luzuriaga, Gerardo. ¿Cuánto le queda en el literal A? La respuesta a la derivada. Dicen, ¿no sería menos 10x más 8? Menos 10x nomás. Ay. ¿Por qué no más 8? Porque la derivada de la constante es 0. Entonces, menos 10x. ¿Ya? ¿Claro? El literal B, ¿cuánto nos quedará? A ver, según las normas que hemos acabado de ver. Dícteme, ¿cuánto debe quedarme el literal B? Para ello, ¿qué tenemos que analizar? Tenemos que analizar qué es el pi. ¿Qué es? ¿Variable o constante? Constante. Es una constante. ¿Y la derivada de una constante a qué es igual? A 0. Ah, entonces en el literal B la respuesta es 0. ¿Ya? Ahí nada más. En el literal C, ¿cuánto es la respuesta? A ver. ¿Cuánto es la respuesta en el literal C? ¿Qué es el E? ¿Variable o constante? Es constante. Es una constante. Entonces la respuesta sería... ¿Cero igual? 0. La respuesta nos queda 0. Muy bien. En el C, la respuesta nos queda 0. En el literal D, ¿cuál es la respuesta? A ver, dícteme cuál es la respuesta en el literal D. Profe, ¿puede subir a la regla 2 un rato? Subir un poquito ahí. Subir a la regla 2. Aquí está la regla 2. ¿Qué se hace? Se multiplica y se resta 1 al exponente. Entonces ahí ya vemos, ¿no? Cómo está resuelto. Y ahora sí dígame, ¿cuál es la respuesta? En el literal D. Menos 24x más 8.
Muy bien, muy bien. Ahí entonces lo que hacemos es multiplicar el 2 por 12 y conservar el signo, menos 24. Y en el 8, pues la derivada de x es 1 y 1 por 8 es 8. Y de 15 es 0 porque es una constante. Y en la f, ¿cuánto nos queda en la f? Menos 40x. Menos 40x. Así de simple. La raíz de 12, 0, porque es una constante. Y en la... Profe, ¿cómo se antes? No, pues la constante es aquella que no lleva letras. Las letras pueden ser A, B, C, D, F, G. Todas las letras del abecedario son variables. Esas son variables y esas se pueden perdón, se pueden derivar. Pero las constantes son, el pi es una constante, la e es el valor e del logaritmo, la base del logaritmo natural, y ese es una constante. Entonces, excepto entonces de la e, todas las letras son variables, excepto la e, que es una constante porque es un número irracional. En este caso, en el F, porque en el E era el que dio menos 40x. En el F, ¿cuánto nos quedará? Ahí no queda 0. Ahí no queda 0, profe. ¿Mande? Ahí todas son constantes, queda 0, porque ahí está el pi y la raíz de 5. Ahí la X. ¿No es 3.15? Claro, la respuesta es 3.1416 o simplemente la respuesta es pi, porque la derivada de la X es 1 y 1 por pi sigue siendo pi. Entonces la respuesta es pi o 3.1416. La derivada de raíz de 5 sí se hace 0. ¿De acuerdo? Él les he dado haciendo ya, tienen que tener todos en su cuadernito. Esto ya no va de deber. Ahora, lo que van a hacer ustedes es terminar su deber y leer esta partecita. Esto vamos a leer. Vamos a leer muy bien esta parte, pero ahorita mismo podemos leer ya una partecita. Interpretación física del cociente incremental velocidad media. ¿Me ayuda leyendo, señor Torrellana, por favor? Mande, Licen. Ayúdeme leyendo esta parte del gráfico que está. Interpretación física del cociente incremental velocidad media. La noción de derivada se explica de dos maneras, mediante la representación geométrica y la física. La representación física hace referencia a la tasa de variación que existe en el intervalo t, t más h. Llamamos tasa de variación a la diferencia que existe entre el punto t y el punto t más h. Esta se representa por variación del tiempo, así tenemos que variación del tiempo es igual a AF por T más variación del tiempo menos F sub T. Se define como velocidad media al cociente entre la distancia recorrida, variación de distancia, y el tiempo transcurrido, variación del tiempo. Ya, más abajito esa fórmula. Ya. La velocidad media es igual a al incremento o variación, como quieran decir. Ya. Bueno. La distancia es una variación de tiempo y prácticamente es F por T más variación del tiempo menos F de T. Y sobre variación del tiempo. La velocidad media está determinada por un intervalo de tiempo, ya sea T, T más H. Además, debemos tener en cuenta que la velocidad inicial siempre será 0. Recuerda que debes trabajar en las unidades que el problema lo requiera.
Ya, muy bien, gracias. Aquí nosotros tenemos en la gráfica, ¿no? Aquí vemos de que hay una variación del tiempo. Aquí comienza, en esta línea está con relación al tiempo. Y acá esta otra línea representa que ha variado el tiempo. Que ha pasado, yo qué sé, 1 minuto, o ha pasado 2 segundos o 3 segundos. Pero bueno, entonces T más H, que es un tiempo determinado. Y hacia arriba, en el eje Y, en cambio, tiene que ver con el espacio. Entonces, comenzamos así mismo con espacio 0 y se incrementa con una variación. Es decir, puede ser recorrer 1 kilómetro, 2 kilómetros, yo qué sé, ¿no? Y entonces eso representamos con T más variación de T. Y vemos entonces que la gráfica es esta, ¿no? Esta liñita azul es la gráfica que representa a la derivada, o en este caso es a la velocidad media. Y esta liñita la línea verde es cuando la variación es constante y la línea azul es cuando la variación es variada. Es decir, sube y baja la velocidad. Entonces, aquí vemos que esta línea tomate es la función en sí, ¿no? Esta línea tomate debe representar que la derivada es esta parte, desde el puntito que está aquí P hasta el puntito Q. Esta interseca físicamente, o sea, parte de un punto y llega a otro punto. Y esa velocidad, hay que tomar en cuenta esa velocidad promedio de recorrer de un punto hasta el otro punto, ¿no? ¿Sí? Esa es la velocidad promedio, esta de recorrer desde el punto P hasta el punto Q. Entonces hay una variación de tiempo y también hay una variación del espacio. ¿Sí? Eso sería. Con respecto al tiempo, desde luego, ¿no? Ahí esta partecita, la velocidad media está determinada por el instante de tiempo, ya sea esta de T, T más H. Además, debemos tener en cuenta que la velocidad inicial siempre será 0, o sea, siempre partimos de 0. Es como cuando usted deja caer una pelota, al comienzo